La Ilustración se desarrolló en Europa a lo largo del siglo XVII. Sus características son el racionalismo, se da enorme importancia a la razón y se apega a todo aquello que no es racional. Debe ser rechazado como falso e inútil. Búsqueda de la felicidad. Se tiene la convicción de que la naturaleza ha creado al hombre para que sea feliz, pero de acuerdo con la mentalidad burguesa, esta felicidad debe buscarse en la propiedad privada, la libertad y la igualdad que ante la ley y la justicia, para que ésta sea auténtica. Triunfos. Uno de los logros más visibles de la Ilustración fue la generación de nuevos espacios de sociabilidad, circunstancia que nació asociada a las dificultades encontradas para promover la innovación de los conocimientos científicos o generar opinión desde las instituciones tradicionales. Principales acontecimientos. Discurso del método. René Descartes publica este texto en 1637, inicio de la filosofía nacional ideal, ilustrado. Principio matemático. Newton publica este texto que sistematiza la ciencia. Fue publicado en 1687. Revolución. Se dio en 1688. Dicho movimiento se levantó buscando poder del pueblo, el espíritu de las leyes. Montesquieu publica su libro principal en 1748, la Enciclopedia, publicación realizada en 1751 que recopiló y ordenó los conocimientos de la época. La Revolución Industrial. Se denomina como Revolución Industrial al periodo histórico en el que sucedieron varios adelantos tecnológicos que causaron la sustitución del trabajo humano y animal por el trabajo de las máquinas. Pero la realización de diversas tareas provocaron a su vez transformaciones económicas, sociales y culturales. Este movimiento surge a mediados del siglo XVIII, llegando a una etapa posterior a la que se le suele denominar como Segunda Revolución Industrial, que a su vez comienza entre los años 1850 hasta 1870 y llega a la época actual. Entre sus características destacan que en la gran mayoría de áreas productivas, ya sean fabriles, mineras, pesqueras o agropecuarias, se presentó una tecnificación progresiva. Esto elevó la producción de la mayoría de los productos y por consiguiente bajaron los precios de los artículos. Algunas de las características y de lo que se logró fueron que las máquinas para desmontar, hilar y tejer algodón, la máquina de vapor, el uso de electricidad, la invención del telégrafo, la invención del motor de explosión, la sustitución de hierro por acero. La revolución industrial constituyó el origen de la sociedad contemporánea, es decir, que originó ella profundos cambios en la vida de los pueblos, tanto en el orden económico y social como en el político y científico-cultural, hasta el presente. La Revolución Francesa fue un conflicto ocurrido entre 1789 y 1799 que afectó a Francia tanto social como políticamente. Su efecto para el resto de los países de Europa, así como sus consecuencias ideológicas y políticas, fue tan amplio que se le considera el inicio de la Edad Contemporánea. Entre sus principales características están: creó un nuevo modelo de sociedad y Estado. Surgió con ella la Ilustración, que dio una nueva fe a la razón y al progreso. Se afirmaron los derechos de los hombres. Se empezó a dar la participación popular del pueblo. Se dieron los saqueos y la destrucción de los castillos. Se eliminaron las extensiones feudales. Se formularon los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Y por último, se eliminó el sistema feudal y los privilegios del clero. Y aquí los principales acontecimientos de la Revolución Francesa. Se eliminaron las monarquías. Se dio la separación de la Iglesia y el Estado. Se pasó del absolutismo monárquico a la monarquía tipo parlamentaria y a la república. Se dio la creación del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Se dio la toma de Bastilla y la Declaración de los Derechos del Hombre en 1789.
la Constitución de 1791 y la huida del rey, y el golpe de Estado de Napoleón en 1799 que le da fin a la revolución. Entre los logros más importantes podemos destacar los cambios en la política europea. Fue modelo social que transformó la economía y el papel que desempeñaban las clases sociales. Las ideas de la Ilustración triunfaron ante la monarquía y se dio el nacimiento de los Estados Unidos, creando un nuevo sistema político.